Inicio del capítulo 17 de la ilustre degeneración. A las 11:15 Pétula dio las 3 palmadas. El cortejo, ordenado por Angustias, emergió de las entrañas de la tierra. Subían de 2 en 2, encabezando los varones. Esther iba la última, cerrando las organizadoras. El aire dejó de ser pesado y quieto, como en las tumbas. Maribel comprendió por qué los topos eran más que las ratas. Acostumbrada a la luz blanca, que nunca se apagaba, apenas pudo distinguir sombras en la penumbra de las bujías. Se dijo que aquella gente debía ser muy rara. Para una extremeña que pasó la infancia a la luz del carburo, prescindir voluntariamente de la electricidad no era propio de personas normales. Pétula aguardó a que las pupilas se acoplasen para proceder a las presentaciones. Freddy reconoció en Braulio al tipo que le recibió el día que le raptaron. Iba a decirlo, pero Esther le robó la palabra. Vaya, el grande, el que recibió el poder del cielo para ensuciar la tierra. Un retrasado que piensa de cintura para abajo, incapaz de elevarse al nivel de la racionalidad, que solo puede rodearse de esclavos que se arrastran ante los atributos del poder. Pero ese pueblo, al que solo sabéis engañar para esquilmarlo, empieza a enterarse de la clase de basuras que le dirigen, sin más respetabilidad que la de unos signos externos, al alcance de quien pueda apagarlos. Basuras con un mismo destino en lo universal. ¿Que para entonces estaré muerta? Lo sé, es lo que le toca al que dejó de inclinarse cuando todos lo hacían. Pero tu muerte será peor que la mía, y mi razón se impondrá sobre la tuya, porque la tuya no existe. Sonó una bofetada prematura. Esther no retrocedió. Su pierna derecha salió disparada. La aguda puntera de los zapatos de ceremonia dio en el sitio. El gran maestre se dobló, gritando de dolor. Pétula estuvo a punto de desmayarse. Ernesto y Blanes redujeron a la sacrílega. Javier se precipitó en ayuda de Braulio y Gerardo rió disimuladamente. Esther quedó amarrada a un sillón. Repuesto, el gran maestre ordenó continuar la velada, como si nada hubiese ocurrido. En el comedor reinó la cordialidad. Cariñoso y generoso, Braulio repartía palabras amables y regalos, reafirmando a los compañeros de Esther en la idea de que la sevillana estaba loca. Las madrileñas lucieron pulseras de brillantes y Maribel collar de esmeraldas. Pese a su juventud, en aquellas horas de esperanza y caricias, los cuerpos se relajaban sensibilizándose, buscando provocar un deseo sin objeto definido que hiciese más doloroso lo que había de venir. Los adultos cambiaban de pareja, acariciando alternativamente a varones y hembras. Debidamente dosificada, la coca hizo su trabajo, diluyendo la racionalidad. Los cuerpos se hicieron sensación, exenta de sentimiento. Pétula señaló a Raquel. Despojada la túnica, la sacerdotisa le ordenó tenderse sobre el altar. Materializado Satanás en el momento previsto, Gerardo se destrozó la garganta, consiguiendo superar los aullidos de Braulio. Le tranquilizaba saber que ni el gran maestre veía a Satanás, presencia por demás innecesaria, por la presencia del mal que estaba en ellos. Terminada la misa, se procedió al traslado de escenario. Entrando en el salón acolchado, las víctimas supieron que nunca saldrían de las catacumbas. A su cargo, que nada faltase, y privados de ayuda, Filomena y Landru se multiplicaban, rellenaban bandejas, reponían bebidas, drogas y jeringas, esnifando lo justo para alejar el sueño y el cansancio. Discretos y profesionales, la pareja acumulaba tantos años de servicio que su historia era la del palacete.
Cuando murieron los condes, le fue adjudicado a la hija, casada con César, tenía vendido el solar para levantar 2 torres, pero Braulio manifestó el deseo de reservarlo para servicio de la orden. Tener algo así en el mismo Madrid es una comodidad. El jardín es grande, está a resguardo de indiscretos, y estas casas antiguas se insonorizan fácilmente. Ampliado el sótano, podríamos hacer lo que dé la gana, sin que nadie se enterase. Sabiendo el gran maestre, hombre de muchos tentáculos, agradecido, pues no negaba un favor a quien sabía complacerle, no desperdiciando ocasión de procurarle prebendas, era tan rencoroso que quien se oponía a su deseo más mínimo caía para no levantar cabeza. Sopesados los pros y los contras, los condes de los Ríos se dijeron que los millones, a percibir en blanco y en negro, les servirían de poco si Braulio corría la consigna de arruinarles. Caerían sobre su fortuna inspectores de Hacienda y jueces, siendo estafados hasta por su banco, pues quien entrase a su saco en su bolsa recibiría premio sin temor al castigo, reservado por la ley para el caso. Suspendida la venta con la escritura en el notario, porque así lo aconsejaba la prudencia, a los pocos días recibieron, sin pedirla, declaración de El Palacete como monumento, con categoría de VIP, que eximía del pago de impuestos, exento de la obligación de recibir visitas por concesión especial. En óptimas condiciones el edificio, por haberlo mantenido con generosidad sus ocupantes, al mes siguiente fue considerado en riesgo de ruina inminente, siendo agraciado con subvención sustanciosa para obras de consolidación. Faraónicos los trabajos, el palacete salió irreconocible, convertido en búnker de exterior más o menos elegante, dotado de sótano con 2 pisos y aljibillo bajo la cocina, sin toma de agua, cuya utilidad escapó a los albañiles. Insonorizado el conjunto, puestas al día las contraventanas metálicas, se amplió el pabellón, destinado a los servicios que no se querían en la casa. Culminando los trabajos, la instalación de chapa de hierro, soldada a la verja que rodeaba el jardín, los cerró a miradas de curiosos. Desde la calle se veía un ático eternamente cerrado y las copas de los abetos, cuyas ramas reflejaban las luces del bajo, dotado de asignación regular para conservación, exentos los propietarios de presentar cuentas del empleo de los fondos que recibían del Ministerio de Cultura. El monumento les procuró un rendimiento superior al que hubiesen obtenido en la inversión del producto de la venta, colocando en posiciones inmejorables. Afectado, el arquitecto de un cáncer murió después de terminar la obra. Conductor borracho arrolló al aparejador, caminando tranquilo en la acera, desperdigándose los obreros por ser de importación. Quedaron de la obra sendos expedientes que reunían planos y cuentas imprecisas que en uno de estos traslados, decretados esporádicamente por la administración, se perdieron definitivamente, conservándose por olvidada la copia de plano que, por alguna extraña razón, solicitó el predecesor de la comisario Ramos. Terminada la obra, la erección de servidores adscritos a la guarda del edificio quedó a cargo del marido de Lola, en situación adecuada para encontrar los aparentes por ejercer de juez, repasadas fichas de condenados con escasas probabilidades de ver la calle, fiando en su propio olfato y el contacto personal, celebró una docena de entrevistas, saliendo elegido un tal Rogelio Cruz, apodado Landru, en razón a su pasado. Nacido en Chabola, de padre desconocido y madre que no le quería conocer, fue alquilado desde sus inicios como señuelo de limosna, siendo criado a salto de mata por sus arrendatarios. En contra de toda lógica, fue bebé rollizo y bien desarrollado, que aprendió a manejar la navaja con soltura, apenas supo andar. Cumplidos 7 años, abandonó la mendicidad para servirse por sí mismo, parando en correccional, saliendo púber y bien enseñado.
segura la ocupación de enamorar ancianas, empeñadas en prolongar sensaciones a la que la lógica aconsejaba renunciar. Pasada la tercera juventud, las buscó dotadas de ahorros, a más de pensión, disfrutando de holgura económica, por no estar tipificado el delito de esquilmar a quien se deja. Todo fue sobre ruedas hasta que le tentó la opulencia de doña Gisela, rica por ejercer de facedora de ángeles. Nunca confundió vulgar servicio con amor, pudiendo elegir, pues como estaban los tiempos, no faltaban aspirantes a chulo, pagaba a su justo precio, sin pasarse en una peseta, encaprichado de jovencita que a su vez se mostró exigente. Rogelio se sobrevaloró, reclamando su vida. La anciana respondió, indicándole la puerta, teniendo verse abocado a la miseria. Por no haber anciana libre en la comarca, quiso forzar la situación, la chequera en una mano, cuchillo de cocina en la otra, exigió autógrafo de doña Gisela, apegada a sus saberes, se negó a otorgar. Rogelio pinchó sin intención de pasar a mayores. La mujer reiteró la negativa y se le cruzaron los cables. Aquella muerte por obnubilación le llevó por 2 años al trullo. Recuperada la libertad, se especializó en la protección de industriales de la noche, queriendo hacer entender a fulanas, travestis y propietarios de tugurios la utilidad de sus servicios. Contrató a 2 matones en paro que maltrataron con aplicación a los que se negaban a ejercer de clientes. Conquistado el mercado, despidió a los ayudantes, considerándose capacitado para aplicar personalmente los correctivos que merecían quienes se olvidaban a abandonar la semanada. Los hubo que resistieron, especialmente mujeres. Hombre extremista por naturaleza, Rogelio impuso disciplina, rebanando pescuezos, decisión que le llevó a la tendencia, causa de caída que sin intervención de Álvaro hubiese sido definitiva. Aquejado de problemas de funcionamiento, cierto día, con cadáver fresco entre manos, sintió la llamada del sexo y decidió satisfacerlo in situ. Le gustó y adquirió costumbre, que practicaba confiando en el amparo de unos arbustos, cuando acertó a pasar la Guardia Civil, pillado, con la muerte en los brazos. Fue culpado, con toda justicia, de las muchas similares que se acumulaban entre los casos sin resolver. Ingresado en la cárcel con ficha de psicópata peligroso, aterrizó a presos y carceleros que coincidieron por una vez al opinar que Rogelio estaría bastante mejor en el manicomio. Considerado inmejorables los informes, Álvaro se personó en la cárcel, usando el despacho del director como locutorio. Apenas apareció el peligroso delincuente, el juez descubrió el alma gemela. Cruzada media docena de frases, propuso el trato. Rogelio, ya conocido por Landru, tendría cuanto pudiese desear, incluido placer, aunque con mesura. Si aceptaba disfrutarlo, sin asomar la nariz fuera del palacete. Considerando sus muros más confortables que la prisión, aceptó ser borrado del mundo de los vivos por vía burocrática para incorporarse a su trabajo. Considerando indispensable dotarle de compañera, pues de no tenerla se volvería loco del todo, Álvaro buscó, encontrando a Filomena, inquilina de orfanato, ubicada intelectualmente en el límite de la subnormalidad. Fue cooptada a la edad de 17 años, aceptando contrato verbal similar al de Rogelio. Su fallecimiento quedó consignado en el registro de la institución, privada de ficha civil. Al no tener la carcelaria, quedó a su cargo recibir a los proveedores, por no ser conveniente que Rogelio se exhibiese, exponiéndose al riesgo de topar con viejos enemigos, pues amigos no tenía. Acostumbrada Filomena al hambre, por no haber conocido otra cosa, la vida en el palacete dio satisfacción plena a su naturaleza animal. Limpia de curiosidad, aprendida las tareas que le tocaban, se felicitó porque en aquella normalidad le tocó disfrutar de confortable posición intermedia entre la víctima y el victimario. El primer grito escapó de Esther. Braulio la había sodomizado con ayuda de instrumento contundente.
En su tercera fase, la ceremonia, se produjo el cambio cualitativo que hizo del dolor placer. Aurelio Cajamarca, eminencia de la medicina importada del Ecuador, que cayó con buen pie en la corte, asumió la responsabilidad de impedir que los miembros de la orden padeciesen las consecuencias de una sobredosis ingerida por inadvertencia o asestasen el golpe que pudiese acabar prematuramente con los que habían de morir, ordenadamente y a su tiempo. Concienzudo, observaba a los presentes que, liberados del control de una mente de suyo infradotada, daban rienda suelta al instinto, ignorando que cámaras debidamente camufladas recogían cuanto estaba sucediendo, por si un cambio de circunstancias aconsejaba utilizarlas. Disfrutaban los presentes a través de 5 sentidos, que al ser de capacidad más que limitada, disfrutaba con el olor de la sangre, las heces y el grito, cuando Carmen abandonó el mundo, sacando a Braulio de sus casillas. Indignado porque se marchó sin su licencia, ordenó al sudamericano practicar autopsia de urgencia, pues quiso saber la causa. Tenía un soplo en el corazón. El gran maestre arrugó los labios con gesto de asco. Mal género, habrá que escarmentar al imbécil que la seleccionó. Entregado el cuerpo al Andrú para su disfrute, continuó la ceremonia cegada y en lamentables condiciones. Esther continuaba lanzando sus diatribas. Braulio ordenó cortarle la lengua, aconsejando el doctor seccionarle las cuerdas vocales por ser operación menos peligrosa. Aprobada la propuesta, los presentes contemplaron con arrobo la intervención realizada en vivo. Clareando el sábado, la sevillana dio con un bisturí. Se suicidó de puñalada certera. El mal presagio planeó sobre la ceremonia cuando el chico valenciano dejó de existir en brazos de Ernesto. El joven poeta cruzó la mirada con el recomendado del rector. Nadie se dio cuenta de que abandonaba la estancia. Freddy falleció a mediodía, desgarrado el ano, sin pene ni testículos. El médico le declaró prodigio de resistencia. Con 2 supervivientes mal parados, sabiendo que Satanás medía el dolor por tiempo, otorgando a sus fieles la desgracia si abreviaban la ceremonia, Pétula impuso un receso para entretener al personal. Propuso buscar a los ausentes. Ernesto y su compañero, el uno en brazos del otro, dormían plácidamente en una de las camas. Lola apareció en la cocina, cubiertas las desnudeces que exigía el ceremonial, con una toalla de baño, departía con Filomena. Evidente que se quitaban del medio porque no soportaba el espectáculo. No sorprendió a Angustia sorprender la muerte en la mirada de Braulio. Así supo que su amiga moriría en el año. Miriam no estaba en ninguna parte. ¿Cerraste las puertas? La Andrú asintió. Todas, y las ventanas, con la combinación y la llave. Las tengo aquí. Puede contarlas. Sacó el manojo de la faltriquera. Rosita ratificó. Puedo asegurar que no ha salido nadie. He dado un par de vueltas. La encontraron agazapada entre un retrete y la pared. Los oídos le sangraban. Se los había reventado con los dedos para no escuchar. ¿Qué haces aquí? Pétula cayó de rodillas, tomándola en sus brazos. Los cuerpos desnudos ofrecían una imagen devota, exenta de lascivia. Hija, pero di algo. Miriam no contestó. Los ojos vacíos miraban hacia adentro. Se había extraviado en el universo del horror. Hay que sacarla. Los ojos de Braulio se hicieron acero. Lo que no puede ser, nunca fue posible. Pétula acostó a la hija, regresando al sótano. Deseó que los 2 jirones de humanidad que quedaban con vida se apagasen para terminar cuanto antes. El diablo debió escucharla, pues adelantó los acontecimientos. Pese a los cuidados del médico, Raquel murió al atardecer y Maribel quedó en trozo de carne, que se agitaba convulsivamente. El hijo de Ignacio fue en busca de la pistola del salón, tocada por el diablo, destinada a disparar el tiro de gracia,
que cerraba la ceremonia, el gran sacerdote zarandeó un despojo, riendo estúpidamente. «Mal año», murmuró Gerardo. Se procedió a vestir a los muertos. El rostro maltratado de Maribel reflejaba la paz de la inocencia. Lola, que ayudaba a Inés, no pudo resistirlo. Arrancando la cruz de Caravaca que llevaba al cuello, la puso sobre el pecho de la niña. Antes de embalar los cuerpos en las bolsas de plástico, los envolvieron en un trozo de moqueta. Empapaban la sangre. Cerrando el fardo, graparon en los fardos etiquetas con nombre de grandes almacenes conocidos que identificaban el contenido como alfombras. Dando por terminado fin de semana de pésimo augurio, los miembros de la orden se reunieron en salón impoluto, sin vestir más ropa que la otorgada por madre naturaleza. Rosita, con aspiraciones a sacerdotisa, criticó: «Ha faltado dirección. Se hubiese evitado, repartiéndolos en 2 tandas. Nadie morirá a medianoche cuando Pétula recite el salmo del solsticio, y eso trae consecuencias. Satanás exigirá que saldemos la deuda. La desgracia caerá sobre nosotros, la patria y la humanidad. Cartago murió por no sacrificar a los primogénitos. Podríamos liquidar a Landru o Filomena», insinuó Gerardo, que no los podía soportar. César replicó airado: «¿Que te lo has creído? A ver dónde encontramos otros 2 como ellos». El rector creyó que pensar le ponía a resguardo. «¿Por qué no uno de nosotros? Tú, por ejemplo, o ese muchacho que has traído», replicó Javier. Braulio se mostraba extrañamente tranquilo. «En mi opinión, no hay que preocuparse. El amo del mundo nos necesita. Somos su brazo ejecutor. Nos salvará, escogiendo el alma que prefiera». Reputada de adivinar el porvenir y transportarse a cualquier punto en el tiempo y el espacio, Pétula no vio levantarse a Braulio y subir la escalera que conducía a las habitaciones, que se había reintegrado al salón cuando Ernesto se levantó. Antes de bajar, lavado y repeinado, pasó por el cuarto donde quedó Miriam, recordó al Perla y se lo dedicó. Entró en el salón en compañía del rubio angelical. El rector no pudo disimular un rictus de celos. Despedidos los guardas de seguridad, Filomena se agazapó tras la puerta del jardín. Solitaria la calle, debía advertir si aparecía algún curioso, para que los coches no saliesen inoportunamente. En ciertas circunstancias, toda discreción es poca. Braulio abrió la marcha, siguiendo los demás con intervalos de minutos de 3. La comisario Ramos apuntó las matrículas. No tardarán. Pétula se quedó en el palacete, dirigiendo la limpieza. Entre Filomena y Landru bajaron a la cocina los cuerpos destinados a desaparecer. Apiladas las ropas y objetos que quedaron en las habitaciones que habían de desaparecer, levantaron la tapa del aljibillo, disimulada y pesada, para que no sonase a hueco al pisar. Rogelio procedió con parsimonia. Le gustaba escuchar el chop que precedía a la muerte definitiva en la desintegración. En orden la cocina, cargaron los 3 fardos en la furgoneta. Continuó la ceremonia de un fregado concienzudo. Había que borrar toda huella de sangre, dactilares e incluso genéticas. ¿Han llegado los chóferes? Voy a ver. Pétula les recibió a cara descubierta, conscientes de que la vida les iba en el silencio, pero chantajistas natos, el riesgo estaba en manifestar miedo o debilidad. En verdad no había por qué tenerlo. Si les daba por intentar un chantaje o contar la verdad, daba lo mismo. Nadie podía creer algo tan horrible. Os lo repito, cuidado con los números. Ya sabéis que si os equivocáis podría sucederos una desgracia. El primero va para Valencia. Descargad dentro del garaje del Canoso. Ya lo conocéis. Metéis y dejáis el paquete en la primera cabaña. El último es para Mérida. Antes de entrar, viniendo de Sevilla, veréis un chalet medio abandonado. Se llama La Charca. Os estarán esperando. Pétula vigiló la salida de la furgoneta. Cerrada la verja, bajó al sótano para dar un último repaso. Filomena y Landru habían realizado impecablemente.
Por si acaso quedó una huella, frotó concienzudamente la parte interior de las puertas. El cabo y el número Núñez saltaron a la calzada. La furgoneta se detuvo. «Documentación». La comisario y el sargento se acercaron. Landru vociferaba. Pétula comprendió que se estaba produciendo lo que no estaba programado. «Señora, policía, los han parado». Pegando el ojo a la cerradura de la verja, Pétula constató que no mentían. Se precipitó al teléfono. «Braulio, los están deteniendo». «¿Dónde?» «Aquí delante, con la carga». Braulio colgó. El tiempo adquirió todo su valor. El sargento repasó la documentación, auténtica y en regla, aunque la matrícula era falsa. Junto a la carta de circulación había una tarjeta de César Miranda. ¿Y esto? Un cliente. El chofer habló con displicencia, como si el personaje no tuviese importancia o lo conociese de toda la vida. Por primera vez, el nombre no tuvo efecto mágico. En lugar de mandarle seguir, María Ramos ordenó: «Abre atrás». «Pero te he dicho que abras», repitió el sargento. El chofer le miró a los ojos, intentando hacerle comprender que insistir era peligroso. Pétula seguía la escena agazapada tras la verja. Le temblaron las piernas. El chofer tiró del cierre, fingió que no cedía. «Esto se ha enganchado. Abre o abrimos». Dos motos desembocaron por la izquierda. Trepidaron las ametralladoras. La comisario Ramos, el sargento Pérez, Núñez, el chofer y un curioso murieron en el acto. El ayudante y el cabo al llegar al hospital. El coche patrulla llegó inmediatamente. La zona quedó acordonada. ¡Qué burrada de los terroristas! Los de la inteligencia no se hicieron esperar. Provistos de la debida autorización, se hicieron cargo de la furgoneta. El agente que se puso al volante era Luis, el hijo de Ignacio. Pétula suspiró aliviada. Subió en busca de Miriam. Sus ojos seguían abiertos, pero estaban muertos. «Miriam». Pétula recordó cómo se lloraba. Cuando Landru subió a decirle que la calle estaba despejada, la encontró derrumbada sobre la cama. «Señora». La sacerdotisa se secó las lágrimas y volvió la página. «No es nada». Con ayuda de Filomena metieron el cuerpo y la ropa en el maletero del coche. El servicio no debía echar en falta una prenda. Eran las 5:30. Pétula llamó a su marido. «Ha pasado algo horrible, pero podía haber sido peor. Espérame en el garaje, con la puerta abierta. Que no haya nadie. Es importante». El servicio se levantaba a las 8. Para esa hora todo debía estar en orden. Ricardo esperaba, en el frío de la madrugada. «No te aloques. Lloraremos después. Ahora hay que trabajar. Tenemos el tiempo justo. Miriam se puso enferma. Ha muerto. ¿Dónde está?» La mujer abrió el maletero. Ricardo se derrumbó. Pétula le hizo reaccionar con 2 bofetadas. «Cógela y vamos arriba». La voz era imperiosa. Ricardo obedeció mecánicamente. Enfundaron el cuerpo en la pijama, metiéndolo en la cama. Pétula desperdigó la ropa, dejándola caer, como si hubiese empezado a desnudarse al cruzar la puerta. La chica debía colegir que llegó completamente flipada o borracha. Ricardo adelantó la mano. Pétula adivinó su intención. «No se lo cierres. Ni tú ni yo sabemos que está muerta». Se acostaron. Cuando se levantó la criada, la cara era la de un lunes, como cualquier otro. Pétula se levantó a las 11. «¿Y la señorita?» «Sigue durmiendo, señora». «Esto no puede ser. Ve a despertarla». Acudió al grito de la criada. «¿Pero qué pasa?» La muchacha apenas podía hablar. «Muerta, está muerta». Pétula se precipitó al interior de la habitación. Ricardo, avisado por la chica, apareció, demudado. Lloros. Llamada angustias al médico. Era vecino. Tardó 10 minutos. ¿A qué hora llegó? No lo sé. Tarde probablemente. He pasado el fin de semana fuera. Llegué esta madrugada. Derrame cerebral. Hace horas que murió. Estos jóvenes a saber qué habrá tomado.
El doctor no vio 2 pequeños hematomas a los lados del cuello. El atentado en el centro de Madrid conmocionó el país y la gente se preguntó cómo pudieron escapar los siniestros motoristas, estando tan cerca la policía, y no obtuvo respuesta. Siguió oleada de detenciones en el norte relacionadas con el terrorismo. Agitadores, confesos, el conductor y su ayudante. Se dijo que la camioneta iba llena de explosivos. Los muertos recibieron la Cruz al Mérito Policial a título póstumo. El ministro que prendió la condecoración en las banderas no ignoraba con cuánta razón la merecían. El esposo y el hijo de María Ramos disfrutaron reputación de huraños, antipáticos y poco colaboradores. El uno no suelta prenda y al otro no le sacas de que será policía, porque ésta se la pagan. Quiere escribir un libro, pero no dice sobre qué. Preocupación especial de la corona difundir la cultura. En la entrega de premios, programada para el miércoles, la reina dedicó unas palabras a los caídos, siendo deber de intelectuales regenerar la sociedad, cantando sus virtudes y condenando sus vicios. El Estado quería recompensar públicamente a quienes utilizaban el intelecto para popularizar esos valores que generaban paz y prosperidad. Recibieron galardón a propuesta de jurado, integrado por pseudos catedráticos afamados, intelectuales e ilustres académicos. El historiador inglés diplomado en Oxford, Turner, por su Felipe II, El reinado del bienestar, por ofrecer visión inédita del periodo que, despejando las sombras, en la historia moderna los recibió Pablo Blanes, autor del Rey Constructor de España, siendo distinguido Ernesto Mínguez por su novela histórica como ¿Cómo salvó la monarquía a nuestro pueblo? En economía triunfó Braulio Chinchilla, autor de la influencia de la dinastía borbónica en la estabilidad económica, y en divulgación científica el doctor Aurelio Cajamarca, insigne especialista ecuatoriano, por su obra propuesta para el Nobel, La excelencia de los caídos ribonucleicos, la excelencia de los ácidos ribonucleicos en la injerencia genética de las caras reales. Crisanta metió el periódico en el cubo, avanzando 2 puestos, seco los grifos, porque entre lluvia y sequía reventaron las conducciones, desviado el manantial que nutría la fuente. Cuando levantaron la calle para meter las canalizaciones, las mujeres del pueblo hacían cola cada tarde en la trasera del camión cisterna que bajaba el agua del pantano de la sierra. El Benito bajaba a la ladera, corriendo, gritaba que no le echaron cuenta porque tenía fama de tonto. Es Maribel, ahí arriba. Le entendieron y la cola se deshizo. Abandonando los cubos, las mujeres treparon por la colina. Alguien llevó la voz de que Maribel había vuelto a casa de sus padres. Pepe, el de la tienda, lo subió en la moto, cruzándose con el Benito, que no se detuvo. Estaba deseando llegar al cuartel para contar a la Guardia Civil lo que había visto. Subieron al jeep, sentándole junto al conductor para que indicase el camino. Aparcaron junto a la moto. El camino se terminaba por aquellas peñas. No podía trepar un todoterreno. Los padres, mejor que esperen. Nosotros la bajaremos. Pero es nuestra hija. El cabo y el conductor se miraron. Horas más, horas menos. Daba lo mismo. Llamaron al juez por el móvil. Estaba en Badajoz. Tardaría 3 o 4 horas. El cabo se dirigió al padre. Ven pa' acá, Ginés. ¿Y yo no? ¿Que soy la madre? Tú luego. ¿Es que está mal? El cabo cayó y agachó la cabeza. No nos va a decir que está muerta, gritó la mujer con desgarro. Benito le rodeó los hombros con el brazo. Mira, Manuela, ¿pa' qué te voy a mentir si lo vas a saber? La han matado y tú no debes subir. El padre se adelantó. Yo iré. Crisanta se acercó con las mujeres. Llevarla a casa, que ya la bajamos. Las mujeres descendieron la ladera, amparando a la dolorosa. Andaban despacio y lloraban sin gritos. Sabían que estaba muerta, pero no querían creerlo. Llegó el juez. Ginés, mejor que no venga. ¿Por qué? El Benito ha visto lo que ha visto. Ginés era un hombre. Trepó con los civiles de cabezo en cabezo. El cuerpo estaba fresco, pero tan destrozado que de no haber sido por la ropa no la hubiese reconocido. El padre se abrazó al despojo.
Hijos de puta. Benito se rascó la cabeza. Esto ha sido el Gervasio, que viene mucho poquí. Y una vez quiso tirarse a mi prima. No era verdad, pero lo dijo, porque el Gervasio le quitó una novia. A 30 metros de la fosa se apreciaba la huella de los esquís de un helicóptero. Nadie la vio, porque no podían suponer que la hubiese. Bajaron el cuerpo hasta el jeep, a la luz de linternas y faroles de vela. A la noticia de haber aparecido los restos de la extremeña siguió el hallazgo del chico valenciano, semienterrado en un solar, no lejos de su casa. Esther tardó meses en aparecer. Unos cazadores encontraron los restos, disimulados en una falla de la vaguada, donde cayó el coche. Aún negociaban los padres con los secuestradores. Previsto el hallazgo, la historia estaba preparada. Se publicaron nuevos análisis, achacando a error la atribución de la sangre a un cochino. Vulgares oportunistas los supuestos raptores. Se prometió castigarlos, pero se olvidaron sin que nadie se molestase en buscarlos. Confirmada la tesis del accidente, los barrios no aceptaron la evidencia, desoyendo consejos y advertencias. Compraron espacios para decir que había registrado la falla personalmente y repetidamente, sin encontrar nada. Machacones repetían que a su hija la mataron en otra parte y que la tiraron allí, porque, probado el accidente, los asesinos quedaban a resguardo. Por fortuna para el sistema, al no ser los padres de Esther televisivos, bastó una sola entrevista conducida por presentador debidamente asesorado por expertos en salud mental para que el matrimonio saliese del planteau con reputación asestada de desequilibrados, víctimas del síndrome que a veces acompaña a la pérdida brusca de una hija. Los hallazgos hundieron a los padres de Madrid. Seguros de que sus hijos corrieron la suerte de los que aparecieron, armaron tanto ruido que el ministro les recibió por segunda vez sin necesidad de solicitar audiencia. Verdaderamente no les entiendo. En lugar de alegrarse porque no hay indicio de que a sus chicos les haya sucedido nada malo, se han derrumbado. Lo de Sevilla está claro, digan los padres lo que digan. Todo el que sube a un coche está expuesto al accidente. En cuanto a lo de Valencia, no tiene nada que ver. ¡Qué provincia! Hemos formado una brigada especial para que termine con la plaga. El que hizo lo de Badajoz no tardará en caer. Se lo digo sinceramente, aunque duela. Sus hijos deben encontrarse tan bien donde están que no quieren regresar a casa. Una actitud que dificulta la investigación, lo confieso. El padre de Raquel obsequió al garifalte con todo su desprecio. A mí no me saca usted la idea. A mi hija alguien se la llevó. Y a saber qué le han hecho. Que hay mucho degenerado entre los de arriba. Me lo decía la comisario Ramos, que en gloria esté. A esa no la mató el terrorismo. Lo mandó gente con mucho poder, que ahora sí que tienen derecho de pernada. Y con la extremeña, no se equivoque, un garro lo puede violar, matar con la garrota, pero lo que le hicieron a la chiquilla es cosa de otra gente. De la que tiene pistolas de salón, apuntó Magdalena. El ministro se preguntó cómo pudo saber el detalle. Se habló de la bala, pero no del arma. Pues usted dirá qué han hecho con los cuerpos. Que en el puesto que está no sepa lo que se puede hacer. Es un contradios. El ministro cerró la entrevista. Señores, cuando sus hijos aparezcan, se les avisará. Entre tanto, den gracias a Dios, porque todo indica que están vivos y porque no les han puesto una querella. ¿Saben que provocar alarma social es un delito? El Ministerio Fiscal podría hacerlo sin necesidad de denuncia. Salieron. El ministro llamó al secretario. Avísalos de la inteligencia que no pierdan de vista al viudo y al hijo de Ramos y que entren en la casa. Un buen registro no estaría de más. Si hace falta, que arda. En nuevo, sargento entró sin llamar. Jefe, estoy hecho un lío. ¿Crees que entiendo algo? Era amigo de la Ramos. Sé por dónde andaba. Y con lo del terrorismo no trago. Cuando murió llamé al hijo. Convenía que escondiese algunas cosas y fui a su despacho por si había algún papel. Los de inteligencia se me adelantaron. No dejaron ni un sobre. Total, que nos quedamos con un accidente, 3 desaparecidos y 2 sádicos sueltos. Han dado orden de encontrarlos antes de que empiece la campaña electoral y está en puertas. Pero qué chistosos son los mandamases. El delegado del gobierno aspiraba a ministro. O me lo encontráis o al norte.
La maledicencia solventó el problema. Benito era callado y tenía fama de loco, pero Gervasio, forastero en el término, por proceder de Llerena, la tuvo de guapo y mujeriego, y peleón, envidiado de los hombres, detestado por las mujeres desde que se echó novia formal. La insinuación del tontiloco hizo su camino, aunque jamás miró a mocita con menos de 18 años, porque tenía un gusto realmente selectivo, ni tuvo necesidad de violar, pues se le rendían hasta las que no deseaba. El vulgo dio rienda suelta a la imaginación. Se recordó a Gervasio persiguiendo a Maribel, y hubo mujer que le dijo haber sido requerida en la niñez por el sospechoso, sin caer en que cuando Gervasio nació, la disidente había rebasado la pubertad. Recibido el expediente, el delegado solventó el problema, aplicando la estadística. Mandó detener al súbito más mentado. Buscadme a ese Gervasio. Lo cogieron en el hato, mandándole a Badajoz. ¿Sabes por qué estás aquí? Pues no. ¿Conociste a Maribel? Sí, claro, como todos. ¿Por qué estás aquí? No es un delito. ¿Matar? ¿No es un delito? Sí que lo es. Firme aquí. Es que lo hago muy malamente. Es igual. No leyó la declaración porque no sabía. Que le acusen de haberse cargado a Maribel le dolió más que la cárcel. Ignacio tendió el periódico a César. Por lo menos tenemos uno. Le van a caer una pila de años. César sintió la satisfacción del deber cumplido. Lo que dije siempre, nada de refinamientos. Tenía que ser un animal. El otro saldrá un enfermo. Estas barbaridades son efecto de la pérdida de valores. Solo piensan en el poder y en el dinero, consecuencia de la incultura. Nos ha invadido. Lo que hace falta es cultura, mucha cultura. Final del capítulo 17 de la Ilustre Degeneración.